posibilidades que nos da Internet para contactarnos con personas que están tan lejos. Y para mí es muy importante poder conversar con mi invitado para saber su historia y siempre cumplir los objetivos de este Summit, que es reunir personas, las voces, la experiencia en torno a los temas que hemos cubierto en estas conversaciones, que es básicamente interpretación, creación, producción y educación musical. Hoy nos acompaña un querido amigo, un músico que conocí a través de mi pareja, de Janet, que ha sido muy grato conocerlo cuando ha venido a Chile. Nos estamos contactando con Australia en este minuto, con Brisbane, la ciudad de Brisbane. Y yo voy a darle una gran bienvenida a Hernán Flores, que es un guitarrista y cantautor, autor de música. ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias por invitarme. Y mira, muy bien por acá, por estos lados. Normalmente yo estoy más bien por el lado de Nueva Gales del Sur, en Sydney, pero en estos momentos me encuentro aquí en Brisbane. En Queensland. Y bueno, aquí estamos esperando tu llamada para comenzar este programa, que siempre lo encuentro bastante. Tú sabes, yo lo he seguido bastante el programa. Sí, mira, vamos a dar una mención. Sí, lo que acabas de decir, Hernán, primero agradecer que siempre estás conectado a todas las emisiones y sobre todo también yo sé que te acompaña Raquel, para quien le mando muchos cariños también, porque siempre ella está escribiendo preguntas de tu parte, y esta vez ahora te toca a ti poder comunicarte, y también a todas las personas que nos están escuchando, que se están uniendo a esta conversación, pueden 100% compartir sus opiniones o preguntas que podamos nosotros responder en esta emisión. Entonces hoy día vamos a conocer la historia de Hernán, la historia musical de Hernán, obviamente, un chileno que hace mucho tiempo partió a Australia y que se asentó allá y que desarrolló una importante, a mi juicio, muy importante. Bueno, yo he trabajado contigo también a nivel profesional, así que también ya conocemos este trabajo. Ahora nos toca ir entrando al detalle, ¿ya? Así que, ¿estamos listos para empezar? Listo. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos, me gustaría hacer una pregunta que aparece aquí, una pregunta un poco como para entrar en contexto de esto. Dice, ¿cuál sería, si tuvieras que describir tu conexión con la música en una imagen, cuál sería esa imagen que representa la música para ti, Hernán? Mira, yo creo que la imagen, porque esa es la imagen que primero se me viene a la cabeza, la imagen es de un grupo de personas escuchando música en vivo y sintiendo toda la gama de emociones que produce la música. Eso siempre me ha impresionado mucho e incluso me emociona ver a la gente cómo reacciona a la música. Y lo otro que es muy importante también, me imagino, es como he vivido tantos años acá y siempre he estado bastante envuelto en lo que tiene que ver con la parte multicultural de Australia. Y todas las audiencias de todas partes son iguales. Les afecta la música exactamente igual. Y mira, tienen toda esa gama. Aquí son más recatados, por ejemplo, en un concierto, son más recatados para escuchan con mucho respeto. ¿Comparados con quién? Comparado, por ejemplo, me hice acordar a una persona amiga que yo tenía, que vive en otro estado. En una de las giras que hizo Inti Illimani, le sugerí que fuera a ver Inti Illimani porque era profesora de música. Entonces le dije, tienes que ir a verlos porque musicalmente son un grupo fantástico, etcétera, etcétera. Claro. Y lo fue a ver y después me contó que se sentó justo al medio
claro, y cuando la gente se empezó a parar y a gritar el pueblo unido jamás ha vencido", y todo eso, se asustó, pensó que iba a pasar algo grande. Y claro, los Entiendo. públicos son diferentes en ese sentido, pero no son tan demostrativos como podrían ser en Latinoamérica o en otras culturas en Europa o en el Asia. Um, Aquí son mucho más recatados y interesantemente me acordé de eso porque uh, cuando fuimos a tocar con Papalote a Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda son más como más ingleses todavía que acá, Ya. que en Australia. Sí. Y en nuestro primer concierto que hicimos, había un silencio pero total. Entonces, terminábamos una pieza y nos aplaudían y enseguida silencio total de nuevo para empezar. Entonces yo me puse nervioso porque yo dije, a lo Claro, mejor no les está no le gustando, está ¿no? gustando, claro. Entonces, cuando vino el intermedio, nosotros siempre salíamos a conversar con la gente y a tomarnos un café o una cosa así por el estilo. Y cuando estábamos en el intermedio, entonces un montón de personas se me acercaban para decirme lo lindo que sonaba nosotros, qué precioso era lo que estábamos haciendo, tanto que les gustaba. Pero para mí, allá en el escenario, era, era como, esta gente no le gusta lo que estamos haciendo. Claro, porque Claro. estaba un poco acostumbrado que tocando en Australia, por ejemplo, eh, Era muchos de entusiasta los, la claro, población y y la mucha de audiencia. la gente que nos iba a ver eran chilenos, También, latinoamericanos, y eso, más también eran más entusiastas. Oye, vamos a hacer vamos a contar la historia cómo tú llegas. Un chileno que llega a Australia tiene toda una travesía, digámoslo, de esa manera. Y eso, eh, vamos a entrar a eso, a ese punto en que tus primeros pasos efectivamente los diste en Chile. Tú eres, por lo que me dijiste, eres de Valle, No, yo soy de Taltal, tal. ¿Por qué del puso Valle acá? norte. Claro, lo que pasa es que nos fuimos a Ovalle cuando yo Ya, naciste tendría en unos tal. 6 años, 7 años. Ya, Ah, Porque mi papá, como él era profesor también, era ingeniero, ingeniero mecánico, pero él era profesor, se dedicó prácticamente exclusivamente a ser profesor, ¿no? ¿y fue en Ovalle donde diste tus primeros pasos musicales? Pero en Ovalle fue donde me empecé a interesar por la música y también por la guitarra en particular. A, a pesar que mi papá ya había comprado una guitarra española muy linda y que sonaba muy lindo, pero yo quería tocar guitarra eléctrica, porque quería tocar como los Beatles, que en esos tiempos hacían furor. Entonces, mi papá me compró una guitarra hecha a medias, porque guitarras nuevas de eléctricas en esos tiempos no se encontraban. Sí. Entonces, me compró una que alguien había hecho, pero no estaba terminada, así que nunca la pude tocar. Como una guitarra no terminada, una como proto guitarra eléctrica, así. Sí, así, ¿Cómo, fue cómo una te cosa pudiste, bien extraña. cómo te pudiste haber interesado en una guitarra, en un proyecto de guitarra? Así? Era un proyecto de guitarra, realmente, no alcanzó a ser guitarra. Y, pero francamente la música a mí me empezó a interesar mucho más cuando nos fuimos a La Serena. Ya, Y en La Serena mi papá estaba trabajando en la Universidad Técnica, um, la UTE, la Universidad Técnica del Estado, en esos claro, tiempos. en esa época, claro. Y ahora ya no existe con ese nombre. Ujú. Eh, entonces, en la universidad se hizo un concierto, se hacían unos conciertos grandes
donde venían artistas locales y también traían artistas más conocidos. De ahí vinieron a Ángel y a Isabel Parra. Ya, los hermanos Parra. Y los hermanos Parra. Entonces, yo los escuché a ellos y escuché a varios otros músicos también que hacían el mismo tipo de música, como de la nueva canción chilena, o la nueva canción latinoamericana. Y me encantó. Sí. Y ahí, entonces, después de 4 años que había comprado mi papá la guitarra, por primera vez la agarré. Y empecé a aprender, ¿no? A tratar de aprender. Me acuerdo que se me hacían gallas en los dedos. Me sangraban porque se me rompían, porque no estaban acostumbrados a tocar una guitarra. Entonces, pero igual, le di hasta que empecé a aprender por lo menos algunos acordes, que era lo que más me interesaba. Una pequeña precisión que puede ser obvia para ti, pero ahí tú abandonaste la guitarra eléctrica y te quedaste con la guitarra acústica. A decir verdad, para serte sincero, nunca toqué la guitarra eléctrica. Ya, correspondía a la pregunta. Claro, me quedé con ese pedazo de madera que parecía una guitarra. Fue la primera impresión, no la toqué nunca. Claro, la primera impresión. Claro. Sí, no, así que cuando empecé con la guitarra de la guitarra de cuerdas de nylon. Bueno, de todas maneras, como tú dices, en esa época que tú estamos hablando, más o menos, ¿en qué época, qué década? Estamos hablando de más o menos por ahí, por el... de haber sido por ahí por el 60... Sí, 65, por ahí. Claro, por ahí por el 64, 65. Ya, sí, allí empecé empecé a tocar un poco de música chaparreando con la guitarra. Y ahí empieza, obviamente, en ese periodo ya estás, ya desde el final de los 50, si no me equivoco, ya lo que es la nueva canción como fenómeno musical que marcó ya había empezado. Este país. Claro, porque por ejemplo en ese concierto que yo vi en la universidad era pura música de la nueva canción y algunos temas folclóricos que siempre fueron parte del movimiento de la nueva canción. Claro, y lo otro ahí, por ejemplo, lo que tú mencionas, la influencia de los Beatles y eventualmente todo lo que era el rock and roll en esa época. Sobre todo bueno, en esa época era muy importante allá en Chile. Yo me acuerdo siendo un joven, ¿no? de entre los 16, 17, 18 años, me acuerdo que íbamos a fiestas y tocar música en español era un nono. O sea, tenía que ser o en inglés o en francés pero tocar música en español era considerado feo. Ya, no era cool, como dice, ¿no? No era cool para nada. Y claro, porque indudablemente, o sea, eso fue algo interesante de lo que nosotros conversamos antes, sobre lo que pasaba aquí en Australia y lo que pasaba en Chile en términos de la música y si había mucha diferencia. Bueno, la penetración comercial cultural que venía de Estados Unidos y de Europa en Chile fue tremenda, muy, muy, muy fuerte y desplazó totalmente lo que podía ser música autóctona de nuestros países. Eso fue un fenómeno que pasó en toda Latinoamérica, no solamente en Chile. Justamente, y la radio ahí tuvo su parte en ese. Muy importante, una parte muy importante porque todas las radios y todo, después cuando vino la televisión y todo esto eran conglomerados que venían con plata de afuera.
Exacto, exacto. Y que ellos entonces promovían todo lo que venía desde el extranjero como la parte más importante cultural, musical que podía haber en Chile y en toda Latinoamérica. Entonces, e incluso hubieron... nosotros, yo pienso que a veces los latinoamericanos hemos sido... bueno, entiendo el por qué, pero hemos sido muy tontos en esa mentalidad colonial de que todo lo que viene de afuera es mejor y que lo que existe dentro de nuestras propias culturas no es de la calidad que puede ser lo que viene de afuera. Entonces nos encontramos con estupideces como por ejemplo, la bamba, ya la bamba fue un fenómeno, uh, fue algo que hizo este chico en Estados Unidos, un tema que realmente es un baile que se hace mucho cuando se casan las parejas. Um, y tiene un ritmo muy lindo, bien cruzado y muy típico de la música latinoamericana. Pero él lo convirtió en tiempo de rock. Ya, claro. Entonces, porque él conocía la canción, pero la convirtió en tiempo de rock. Y la hizo famosísima, se hizo famosa en todo el mundo. Sin duda. Y llegó, por supuesto, llegaron gente a Latinoamérica cantando esta canción en tiempo de rock y con acento yanqui. Y nosotros, los muy boludos, cantábamos la canción y la cantábamos con la misma pronunciación que tenía bueno, la persona que la estaba cantando, que era una persona de habla inglesa. Tú dijiste algo muy importante, entendiendo el contexto también, esa penetración, digamos, los términos ideológicos que había en un contexto de Guerra Fría, ¿ya? Lo que es, creo yo, por lo que yo entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, la nueva canción chilena es sin duda una respuesta también identitaria, local, ¿no es cierto?, hispanoparlante, a todo el efecto ideológico del imperialismo, que uno podría decir que el imperialismo, creo yo, por lo que yo entiendo también, es distinta, tiene distintas como vertientes, pero en este caso, ¿no es cierto?, como tú dices, la yanqui. Así es, así es. Y es exactamente eso, ese fenómeno que se produjo fue una respuesta en toda Latinoamérica, porque tenemos gente como Violeta Parra, que fue una de las primeras que empezó a investigar el folclore chileno local, claro. Y después investigó algo también del folclore latinoamericano. Pero también lo mismo pasó en otros países, como Argentina, por ejemplo, ya el fenómeno fue grande en la Argentina, a pesar que después salieron muchos grupos de música rock argentinos que se hicieron muy famosos, pero tenían un sabor y un trasfondo latinoamericano, incluso aunque fuera rock, pero era latinoamericano y era en español, ¿no? Entonces, pero claro, sí, el movimiento de la nueva canción, como la Nova Trova cubana y todo eso, fue una también respuesta a esta exacto. invasión que nosotros sentíamos que venía de afuera y que nos obligaba a escuchar nada más que ese tipo de música, porque las radios y todo no querían poner música No, por eso criolla. puse esa gente dentro de la conversación, exactamente, incluso son pocas cómo funcionaba en ese sentido, cómo Así funcionaba el es. modelo, si uno podría decirlo en términos de una radio. Entonces, un poco, cerrando un poco este punto de la conversación, ahí tú decides, ese elemento de la música local, de la música identitaria, folclórica, es lo que decides tú o te hace más sentido para beber y desde lo cual
generar tu proyecto artístico, tu desarrollo artístico, ¿no es cierto? Ahí Claro. tú ves la nueva canción de la trova, del folclore latinoamericano, para Exactamente. desarrollar Eso fue Y la lo que pregunta del me... millón que se hacen las personas, Sí. ¿y cómo llegas a Australia? ¿Cuál es Ah, el salto que viajas? mira, es interesante porque fue a principios del 70. Mi cuñado se había venido ya hacía un año y tanto a Australia a, a probar suerte, como bien dice. Y enseguida mi hermana se vino a Australia a juntarse con él porque él estuvo varios meses solo allá hasta que más o menos se instaló. Y una vez que estaba instalado, entonces llamó a mi hermana que viniera para acá a Australia. Y le dijo a mi hermana que por qué no venía yo, ¿ya? Que aquí había muchas oportunidades, que sería algo nuevo y qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Te daban cualquier cantidad de facilidades, o sea, te pagaban la mitad de tu pasaje para irte y la otra te daban 2 años para pagar el resto del pasaje allá una vez estando establecido ya aquí en Australia. Entonces el pasaje no costaba nada, o sea, el pasaje ya estaba Claro, prácticamente la, pagado. la, la, la Claro, barrera de entrada era entonces, bajísima. claro, entonces era fácil, era muy fácil en esos tiempos, no estamos hablando de más de 50 años atrás. Entonces, yo dije, ¿por qué no? Era una aventura para mí, era venir a Australia, conocer una nueva lengua, que lo único que sabía de inglés yo era yes, nada más, porque hasta el no es igual que en el español. Entonces Claro. yo dije, bueno, aprender una nueva lengua, sobre una nueva cultura, voy a ir y te exigían que tuvieras 2 años acá antes de poder volverte si querías, porque si lo hacías antes que eso, entonces no podías entrar a ninguno de los países de la Commonwealth, nunca de nuevo como inmigrante, ¿no? Ya. De paseo sí, pero como inmigrante no te aceptan en ningún otro si hacías eso. Ya, Entonces correcto. tenías que esperarte 2 años. Y yo dije, bueno, estoy un par de años allá, unos 2, 3 años, y me vengo y me voy de vuelta a Chile. Pero ahí vino el golpe militar, pasó todo eso y yo dije, no, yo no vuelvo a Chile hasta que tengamos otra vez un gobierno civil, y eso tomó 17 años. Así es. Para ese entonces ya estaba totalmente requete contraestablecido acá. Y en esa decisión que tú tuviste, esa oportunidad que se te dio para ido previamente, había como un proyecto en torno a eso. ¿Me puedes hacer la pregunta de vuelta porque te quedaste Sí, me frigorizado? quedé, ahí creo que sí, mira, ¿y había visualizaste alguna oportunidad musical en virtud de lo que tú habías aprendido, lo que habías desarrollado anteriormente en música? En Chile, de lo que había desarrollado en Chile, no, realmente ¿No? no. O sea, vine con la idea de conocer, viajar, trabajar, Ya, y hacer música porque me gustaba hacer música, pero sin intenciones de hacerlo como quien dice profesionalmente. ya. Pero, claro, al poco tiempo que llegué acá, a las semanas que llegué acá, el club chileno que existía en ese tiempo, habían como 3 clubes chilenos, y grupos así que tenían que ver con Latinoamérica, me invitaban a que fuera a tocar, como solista, porque en esos momentos yo no tenía nada más. Entonces, empecé a tocar música como solista en diferentes lugares. Había que arrimarse también, pues integrarse ahí con los compatriotas, me imagino. Bueno, una con las compatriotas y lo otro con los latinoamericanos, porque había Y también, ya, muchos, estaban importante. llegando especialmente del Uruguay, habían bastantes uruguayos
llegaron unos pocos chilenos, pero también empezaron a llegar bastante otros latinoamericanos como de El Salvador, de Venezuela, y ya estaban empezando a llegar. Y después llegaron los chilenos, después del golpe militar. Empezaron a llegar los chilenos y llegaron más de 40.000 al final. Al final creo que habíamos más de 50.000 chilenos acá a los ¿Cómo, últimos años. cómo era el panorama musical en esa época en Australia? ¿O qué estaba pasando en los distintos niveles? Ya sea con la música de los inmigrantes, de la música local o la música del mundo. ¿Cómo tú veías eso? Era bastante interesante en ese sentido. Si hablamos de, por ejemplo, de la música popular, pop y todo eso, era aquí en Australia igual que en Chile. Ya. Los mismos artistas, los más conocidos, ¿no? Los Beatles, Elvis Presley, Beach Boys, The Eagles, todos esos eran famosos aquí también. Mucho más acá todavía porque, bueno, aquí es un país de habla inglesa. Pero en ese sentido era muy parecido. Pero Australia es el segundo país más políglota en el mundo, después de Israel. En Australia se hablan, hasta que yo supe, hasta algunos años atrás, más de 156 diferentes lenguas. Ahí sí. Se Ahí, me perdió lo último que dijiste, que decías que Australia es el te segundo país decía más que políglota. en Australia, siendo el segundo más políglota del mundo, se hablan 156 diferentes lenguas dentro del país. Diferentes grupos de gente que vienen de diferentes lugares del mundo. Ellos hablan sus lenguas aquí también, ¿no? Pero la lengua general es en inglés, por supuesto. Y fuera de eso, tú tienes las naciones indígenas que se llaman acá. O sea, los indígenas de Australia no son uno solo, ¿No? no son un grupo nada más de indígenas. Hay 300 diferentes lenguas 300 de los lenguas. aborígenes. Bueno, 300, más de 300, creo que son alrededor de 360 diferentes lenguas oye, y eso que un hablan. poco quizás también porque se me olvida que o sea, a mí pienso en la extensión territorial que tiene Australia, que es tremenda, gigante. Es un continente realmente, es el porte de un continente, es más grande, o sea, lo único que se le acerca como país, bueno, sería Rusia cuando era la, la, la Unión Soviética, por ejemplo, entonces que incluía un tremendo montón de otros países, um, y tal Brasil, que es muy grande, a Estados Ya, Unidos, una vez que adquirió Alaska, claro. entonces se transformó en un continente más grande. México también es bastante grande, Bueno, Canadá también. pero Australia como isla continente es el más grande como un país, como un solo país. Mm. Y volviendo a la música, en esa tú entonces empiezas a tocar en los clubes locales, en los clubes de chilenos, de latinoamericanos, y ahí qué tocas y qué vas, cómo vas generando ahí tu propia voz, o Bueno, te mantienes haciendo canciones. sí, No, tienes razón, porque yo me mantuve total y absolutamente hasta el día de hoy, me mantengo en el sector de la nueva canción latinoamericana, incluyendo bastante folclore de diferentes países, um, eh, aunque la guitarra es como quien dice mi instrumento principal, porque es el más fácil con el que te puedes acompañar si tocas como solista, pero también toco otros instrumentos de cuerda, como el tiple, el cuatro, y el cuatro es, yo diría,
mi segundo instrumento más importante, el que más me gusta. Me encanta el cuatro. Y también toco un poco de percusión. Claro que eso es más o menos difícil hacerlo cuando estás tocando como solista. A menos que tenga una maquinita que Oye, te ayuda. tú, tú, También toco zampoña y ese tipo de cosas, ¿no? tú- Entonces, la quena no, porque la quena la encuentro que es un instrumento muy especial. Toma por lo menos 3 años dominarla bien. Y entonces había que poner demasiado esfuerzo en tratar de tocar la quena bien. Pero muchos de los músicos con que he tocado, muchos de ellos tocan quena, tocan charango, tocan de todo. Yo también toco charango, pero sí, pero son multi-instrumentalistas. Yo también soy multi-instrumentalista, pero con ciertas instrumentos que yo toco mejor más porque preferencia. me dedico un poco más a ello, a los otros no le dedico tanto tiempo. No, de todas maneras. Oye, y ahí parte todo eso, toda esa organología, ¿no es cierto? Todos esos instrumentos que tú has mencionado efectivamente corresponden a nuestra música. Y eso también ha sido parte de los proyectos que tú has también participado, tomado parte. ¿Pudieras Exacto. mencionarnos toda esa como trayectoria que has tenido en Australia? ¿Dónde participaste? ¿Cuáles fueron los más importantes hitos de presentación, por ejemplo? Uf, La bueno, gira, tú, anécdotas. tú te imaginas, o sea, con todos los años que tengo yo, llevo más de 50 años acá. Um, Indudablemente he hecho muchísimas cosas. Ahora de repente miro y digo, ¿a dónde tuve tiempo para hacer tantas cosas? Cientos de diferentes cosas, ¿no? Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, como el primer dúo que hice yo fue con otro chico chileno, Jorge Villazón, que ahora vive en Nueva Zelanda. Hicimos un dúo y se llamaba Antara. Y empezamos a tocar en festivales chicos y cosas así, ¿no? Pero de repente trajimos a otro músico, un percusionista uruguayo, a Elías Pebaque, y él empezó a tocar con nosotros también, entonces formamos un trío. Y como trío, y yo creo que el primer grupo de música latinoamericana que tocó en el Opera House, tocamos en el Opera House como trío, como teloneros de un artista famosísimo griego, del cual no me acuerdo del nombre para nada, pero tocamos como teloneros en esos tiempos, estamos hablando del 74, no, perdón, Oye, 78. ese es el Opera House de Sydney. El Opera Ese, House de Sydney, el ese edificio famosísimo bien Opera bonito. House de Sydney. Ahí tocamos, en la sala de conciertos de la Opera House. Esa fue la primera presentación. Después tocamos en diferentes otras partes, pero se fue Jorge. Entonces yo quedé tocando solo, pero después hicimos un dúo con Janis Carter. Janis Carter. Janis también es chilena. Se llama Ya. Janis Carter, pero es chilena y no se ha cambiado el nombre. Ese es su nombre original de Chile. Uh, y formamos un dúo y después empezamos a tocar con otros músicos también. Pero en ese tiempo fue cuando yo entré al grupo Papalote, que en esos momentos ya Papalote estaba siendo bastante conocido en Australia. Ya, te Y reclutó. estaba Mario Rojas. Mario Mario Rojas era parte de Papalote en esos momentos, ¿no? El famoso Mario Rojas ya de las cuecas chilenas. Sí. Um, Y de Quirús. y entonces con ellos hicimos tours a Nueva Zelanda, estuvimos en la televisión en Chile, o sea, perdón, en Australia y en Nueva Zelanda también, mientras estuvimos haciendo giras por allá.
Hicimos hartas cosas, ese fue una cosa bastante importante. También estaba Justo Díaz como parte del grupo, ¿no? Y, 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 y el grupo, antes que yo entrara al grupo, había formado La Peña, o el Centro Cultural Latinoamericano, Central, Ya. Latin American Culture Center se llamaba, y se llamaba La Peña, ¿no? Fue la primera que se formó, y creo que no se ha formado ninguna otra más acá, como organización. Y era para darle un espacio a los músicos latinoamericanos para ir a tocar, pero después se transformó también en un centro multicultural. Venían, venían italianos, venían de diferentes otras culturas también a tocar música allí. Allí fue donde primero empecé a tener yo un poco de más información sobre la música multicultural, que aquí hay mucha, ¿no? Pero generalmente está radicada en los diferentes grupos que existen, ¿no? Las diferentes culturas que existen. Griegos, yugoslavos, italianos, que llegaron hace muchos años atrás. Y ahora y después la onda siguiente después de eso fueron los últimos que han llegado, han sido del Asia. Del Asia, sí. Hay mucho. Oye, y en Papalote, tu rol en Papalote, ¿cuál fue tu rol como músico en Papalote? Bueno, ¿Qué instrumento? era el tercer músico, vocal, probablemente el vocal principal del grupo. Tocaba la guitarra más que nada, pero también tocaba un poco de charango, tocaba cuatro y varios otros instrumentos que Justo Díaz tiene cientos de instrumentos. Y así que tocaba algunos de los que él tenía. Y, y yo tocaba también la zampoña con ellos. Tocaba la zampoña y algunos de las flautas peruanas. No la quena, pero las tarcas, por ejemplo. La tarca es casi como una ricora, ¿no? Es más fácil de tocar en ese sentido. Oye, y el repertorio, básicamente, ¿qué lo constituía? ¿Eran canciones del repertorio latinoamericano, creaciones propias? Canciones de folclore latinoamericano más que nada. Canciones del grupo mismo, no, porque el grupo nunca escribió canciones propiamente tal. Yo empecé a escribir canciones después individualmente, pero no del grupo. Entonces todas las canciones que hacíamos, y más que nada, igual, el tipo de música que a mí me gusta y que siempre me interesó, la nueva canción latinoamericana. Entonces, y trabajábamos muchísimo con los grupos de solidaridad con Chile y otros pueblos latinoamericanos que existían acá, muy conectados ¿cómo se dice? Unions, los sindicatos, ¿no? Muy conectados a los sindicatos y hacíamos mucho trabajo con ellos nosotros, en general. Y hacíamos talleres, por ejemplo, talleres para niños y talleres para adultos en diferentes partes de Australia, pero más que nada en Sydney. Yo quisiera ahí como un poco para cerrar esta parte musical y después ir conociendo lo que acabas de decir ahí, tu labor pedagógica también, como lo habíamos anunciado. Tú dijiste recién que ahí empezaste, ese impulso que quizás tú tuviste con Papalote, te impulsó a crear tus propias canciones. De hecho, yo te conocí así. En otras circunstancias, nuestra relación profesional fue porque yo te transcribí unas canciones, ¿no es cierto? Y ahí pude constatar todo lo que tú estás diciendo. Entonces, podría poco hablar mira, podríamos conversar, antes de, parece, te voy a explicar cómo llegué allí. Te voy a explicar cómo llegué. Y hay cuestiones más más musicales del análisis o de la descripción de lo que claro. ¿Cómo llegaste? Eso fue más que nada porque
con el año más o menos 84, un, un periodista australiano muy famoso aquí en Australia, Guy Morrison se llamaba, escribió una obra sobre Víctor Jara. Ya. Porque él era fanático de Víctor Jara. Lo escuchó por casualidad una vez en la radio y le fascinó. Y de ahí empezó a estudiarlo y al final se contactó con Joan Jara y que escribió una obra que se llamaba Víctor Jara. Y me buscaron a mí porque yo hacía siempre muchas canciones de Víctor, entonces todo el mundo me conocía como cantante de las canciones de Víctor. Claro, la referencia. Entonces, y yo también había incursado ya en teatro y ese tipo de cosas. Entonces, cuando me pidieron que fuera entonces fuera Víctor en la obra, ¿no? El personaje principal. Y yo dije que bueno, y él me mandó el manuscrito, se llama, ¿no? El manuscrito de la obra. Y en el manuscrito de la obra tenía, claro, tenía todo el diálogo y todo eso, y después tenía canción, tal canción, y después otra tal canción. Tenía 24 canciones. Y yo le pregunté, ¿quieres hacer un épico? Porque si se tocan 24 canciones, nada más que puras canciones van a haber como 2 horas. Entonces, se cortaron el número de canciones y yo trabajé y hice la obra, que se hizo bastante conocida acá, ¿no? Fueron gente de la televisión a entrevistar a lo que estábamos haciendo, etcétera, etcétera, y estuvo por un mes haciéndose todos los días. Entonces se hizo bastante conocida y ahí yo empecé a estar envuelto más en teatro. De ahí una compañía teatral de teatro comunitario que le llaman, pero profesional, se llama Sidetrack Theatre. Me pidieron entonces que yo fuera director musical y que escribiera algunas canciones para una obra que se llamaba Adiós Chacha. Y con ellos estuve yo trabajando por 2 años con un grant. ¿Cómo se llama los grants? Subsidio, con un subsidio del gobierno, de las organizaciones de arte del gobierno. Entonces, estuve con ellos también 2 años. Mientras yo estaba con ellos, allí conocí unos grupos que estaban viniendo del Asia, nótese, de Filipinas, que venían a hacer unos talleres de acción cultural, le llamaban ellos, cultural action, ya, acción cultural. Eso es lo que le llamaban. Y venía, y ahí me enteré que eso tenía que ver con el trabajo de Freire, aquí le dicen Freire, y yo siempre me enredo de repente, Freire, y Augusto Boal, que era Augusto Boal, ¿cómo se llama?, de teatro conocidísimo en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí yo vine a conocer esto, no tenía idea, ni siquiera conocía a Freire, y eso que Freire había estado como 10 años trabajando en Chile, en la Universidad de Chile. Y ahí me enteré entonces de su trabajo, por supuesto, sus trabajos principales, ¿no? Y ahí me interesé en eso, porque me gustó mucho el principio. Viniendo de un padre que trabajó en la docencia hasta que lo retiraron después de 40 y tantos años en la docencia. Entonces, me interesaba todo eso. Y obviamente el gene de mi papá se pasó un poco a mí. Y a mí me interesaba harto esto que tenía que ver con claro. Entonces, se manifestó.
me despertó mucho entusiasmo en aprender de eso. Y cuando vino uno de esos grupos de nuevo a hacer clases en la universidad, entonces yo me fui a sus clases y hice el curso completo para ser facilitador, porque ellos no producen profesores, producen facilitadores, que es la base de la filosofía que tiene, claro, que tenía la filosofía educativa de Freire. Y por eso me interesé en eso. Y esa nomenclatura quedó, porque se utiliza en varias, ya por lo menos hace 20 años. Así es. Y lo interesante es que lo que le llamaron ellos allá en la Filipina, acción cultural, cultural action, se hace en todo el mundo, pero en diferentes partes del mundo tiene diferentes nombres. No es siempre el mismo nombre. Perfecto. ¿No? Entonces se conoce con diferentes otros tipos de nombres. Pero por lo que sé, los principios son los mismos. Sí, el principio son los mismos. Lo único que están basados más en el trabajo de Augusto Boal. ¿Y cuál podrías comentar sobre eso? ¿Qué pasa? Que es una técnica que utiliza mucho música, drama y principalmente juegos. Juegos que son como infantiles, pero tienen una razón de por qué están allí. Y entonces cuando uno hace el abecedario, que ellos le llaman para hacer talleres de acción cultural, cuando tú haces el abecedario, esto no es una fórmula que dice esto tiene que ser así, 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 así. No, depende del grupo con que tú estés trabajando. Entonces tienes que desarrollar un abecedario para lo que vas a hacer que corresponda a ese grupo con el cual estás trabajando. Y cuál es la meta de ese grupo de hacer estos talleres. Entonces, siempre tiene modificaciones. Es como flexible en ese es flexible, es muy flexible, es muy flexible. Pero entonces usa elementos de música, elementos de drama bastante, porque bueno, fue Augusto Boal el que lo desarrolló, con el teatro del oprimido, porque lo sacó de la ideología que tiene Freire en la pedagogía del oprimido. Entonces... Ahí yo te hago una pregunta, sí. Hernán, sobre colocando en un ejemplo concreto de taller, porque estamos hablando hoy, tú me explicaste cómo funciona metodológicamente, más que una técnica, creo que una metodología. ¿Qué talleres te tocó? ¿Los trabajar de manera individual, como facilitador, o facilitadores te tocó ser parte de los primeros talleres que hice fueron en grupo. Claro, en grupo hicimos talleres sobre educación, pero educación popular, que se llama, ¿no? Y los talleres entonces se le hacían más que nada en las universidades y en los colegios. Y esto éramos grupos que hacíamos estos talleres. Después, un tiempo después, yo empecé a hacer esos talleres solo. Me pedían a mí que hiciera talleres para diferentes grupos. ¿Y para qué audiencia en particular? Por ejemplo, a mí me llama la atención, un poco para entenderlo, en la universidad, ¿qué tipo de audiencia recibía estos talleres o los que hacías tú? ¿Qué persona, niños, adultos? ¿Cuál era el usuario final que se llama también? Mira, el beneficiario. En algunos de los grupos eran más que nada gente joven, pero estamos hablando de adolescentes, ¿no? Y también muchos talleres con gente adulta. Y esto específicamente porque uno de los principales aspectos de la metodología
de la filosofía de Freire es que cuando tú estás enseñando, tú también estás aprendiendo de tus propios alumnos, de lo que ellos han experimentado, de lo que ellos traen a este taller. Entonces, ese principio es muy importante cuando trabajas con grupos que tienen algo específico a lo cual quieren llegar. Ahora, por ejemplo, te doy un ejemplo. Un grupo que era como quien dice, el directorio de un grupo, de una organización de arte multicultural. Ellos me pidieron que hiciera un taller con todo la planta del grupo que estaba a cargo, para, para que tratáramos de delinear exactamente cuál iba a ser el trabajo que iban ellos a completar en un año y tal vez lo que pensaban hacer para el año siguiente. Entonces fue como para planificar todo eso. Entonces los talleres que yo le hice talleres en 2 días completos de talleres, 6 horas cada día. Y entonces ellos mismos trabajan en eso, ayudados con lo que yo voy poniendo en la organización de estos talleres. Entonces, por ejemplo, esta vez vamos a hacer esto, otro. Y al final, cuando terminaron teniendo una idea excelente de qué es lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Y ellos mismos al final, después de esto, cuando como parte de estos talleres, tú al final les preguntas a ellos qué piensan y qué pensaron de estos talleres y a qué conclusión llegaron. Y todos dijeron de que gracias al taller ellos por lo menos habían avanzado unos 6 a 8 meses de trabajo que les habría costado hacerlo nada más que ellos solos sin los talleres. Entonces, y eso gracias a lo que tú dices, a esa metodología que es gracias a la metodología, música, exactamente. Y el que utiliza mucho música y drama. Hay un tema en particular musical que yo lo he usado muchas veces y es una canción de pescadores. Es una canción de pescadores de Bangladesh. Bangladeshi, se llama Malu Malu. Ese es el nombre de la canción, pero es en una de las lenguas que se hablan en Bangladesh. Entonces, ellos, el tipo de trabajo que hacen los pescadores es tirar una red gigante al mar y después la tienen que recoger. Y son mucha la gente que trabaja recogiéndola. Entonces tienen una canción que usan, que cantan para sincronizarse. Entonces dicen Malu, Malu, Malu y van tirando y tienen el tiempo, entonces todos para hacerlo al mismo tiempo, una coordinación entre todo el grupo mientras van cantando y van recogiendo las redes para salir. Ahora, claro, cuando se hace en el grupo tú haces todo el grupo sentado en el suelo, ¿ya? Pero tocándose con las rodillas. Y entonces tú haces una serie de movimientos con las manos mientras vas cantando. Y todos lo tienen que hacer igual. Y va a la izquierda y después viene de acá y vas a la derecha. Entonces se produce un montón de gente equivocada y todo el mundo se mata de la risa. Entonces es algo que es muy liviano, pero al mismo tiempo sirve para cohesión del grupo, para que el grupo empiece a tener más conexión entre ellos, incluso hasta físicamente, porque están tocándose unos con otros, y al mismo tiempo les vas enseñando ritmo, cómo va el ritmo, gente que nunca ha tenido nada que ver con música, y cantan y van haciendo las partes rítmicas de. Entonces, todo eso dentro de ese trabajo de acción cultural.
Oye, sí, ahí, mira, me parece súper interesante los detalles de todo la dinámica que tú. Creo que podemos conversar más profundamente en otra ocasión sobre eso, sobre cómo me gustó que sea una metodología adaptable, que puede ser algo muy conveniente, quizás en el tiempo de Es hoy. muy Y adaptable, también, muy adaptable. sí, Depende, ahí, como te dije, dependiendo del grupo, entonces tú decides cuáles son sí, los elementos el ABC, de la técnica que tú vas a utilizar perfecto. en tal parte y en tal parte y en tal Me parte. hizo mucho sentido, me hizo mucho sentido que tú tienes como, corrígeme si estoy equivocado, tienes como a tu disposición, ese abecedario sería como el set, como la caja de herramientas que se llama, toolkit. Exactamente, sí. Sería la caja de herramientas que utilizas tú para hacer Ya, el taller. perfecto, qué buena, Mm. qué buena, qué buena. Vamos a conversar más sobre eso, quizás se me hace corto el tiempo. ¿Sabes? Yo Sí, quisiera terminar un poco la conversación revelando al autor, revelando a Hernán, guitarrista, pero autor, y podamos hacer como una revisión. Está claro que tu estilo musical, tu género, tu influencia tiene que ver con la música latinoamericana. Pero la pregunta es, que quiero saber, ahí de modo curioso, copuchento, es ¿qué te inspira qué te inspira la música? Porque yo leí cuando trabajé contigo las transcripciones, había una temática, había claro, una temática lírica. Y un poco también hiciste al principio una imagen de lo que es la música. Ahora yo te pido que si puedes compartir, porque el autor dice algo, no solo con la música, sino también a través del lenguaje más concreto de las palabras. exacto. Bueno, eso es indudablemente la parte más importante que a mí me atrajo del movimiento de la nueva canción. Ya, Y es que la temática en general de las canciones de la nueva canción son canciones que hablan sobre temas que son del momento, que hablan ¿cómo se podría poner? Um, que habla de los contingencia, temas eh, contingencia puede ser, o el sea, momento. contingencia en cierto sentido, pero también habla de lo que vendría a ser, es sociocultural, Ya, realmente, ¿no? Es sociocultural. Habla sobre la sociedad, habla sobre la gente, ya, ah, perfecto. habla sobre lo que está ocurriendo en esos momentos. Hay muchas canciones que se refieren a gente que, que tienen, que han sido, por ejemplo, líderes que han sido asesinados, qué sé yo, hay canciones que hablan específicamente sobre eso, hay canciones que hablan sobre, en Como general, crónica, lo que ha digamos, pasado. como crónica, Es podríamos utilizar. justicia social, Ya, es algo muy... ¿aló? No sé qué pasó, con mute. Me cortó el teléfono. Ya, ahora sí, no estamos bien, ahora um, estamos escuchándolo. Tú hablas sí, entonces, de las claro, temáticas de justicia social, de crónica justicia social. social, todo lo que tenga las vivencias de la gente en general, ¿no? Eso expresa tu En música diferentes también. circunstancias. Y eso expresa tu Um, música también. y entonces es una música, como se ha dicho en muchas ocasiones, que tiene sentido. Canto porque tengo sentido, porque Claro. tiene sentido lo que canto. Si no, no cantaría. Citando a como Víctor Ah, Jara en su manifiesto. claro. Y al mismo tiempo hay muchas canciones del folclore latinoamericano que no tienen que ver con eso directamente, pero sí tienen que ver con el hecho de que son canciones netamente del folclore, escrita por la gente en el campo, escrita por muchos indígenas,
y tienen fuerza, sentido y razón. Y muchas de esas canciones son preciosas, musicalmente hablando. Si uno las analiza musicalmente, son canciones que son agradables de escuchar al oído. Tienen melodías preciosas, tienen arreglos muy lindos. Entonces, todas esas cosas para mí son muy importantes en el tipo de música que hago. Entonces, a mí me gusta tocar más con músicos que tocar como solista. Y con Janis hicimos un grupo que se llamaba Cara Llanta y en el cual tuvimos también a Pachi Rojas, que es también bastante conocido en Chile. Pachi es un muy, muy, muy buen amigo mío de muchos años y él estuvo tocando, él vivió aquí en Australia por un tiempo y estuvo tocando con nosotros. E hicimos muchas giras en muchos diferentes lugares de Australia, pero lamentablemente él se fue un poco antes que tocáramos para... ¿Para qué, perdón? Ahí se bajó. ¿Me escuchas? Ahí se nos fue el audio, ¿no? A ver. Tocamos para el año 2000 para para las Olimpiadas, para los Paraolímpicos, en la apertura de los Paraolímpicos. Y bueno, tocamos en un estadio con 75.000 personas y con una audiencia de 156 millones de personas en la televisión. Así que fue algo muy emocionante, muy interesante, muy sí, a tocar allí. Pero lamentablemente Pachi se había ido para ese entonces, no participó en eso que hicimos en esa oportunidad. Así que, pero y se hicieron, o sea, fuera de eso, hubieron varias cosas que se hicieron en términos de música y de teatro, que yo hice después yo creo que por lo menos por 20 años estuve muy activo en toda esa área. Y al mismo tiempo trabajando con muchas organizaciones, especialmente organizaciones multiculturales. Hice en Brisbane un grupo de corista, que se llama Canto Coro. Hicieron para la Bienal de Brisbane, hicieron el canto general de Pablo Neruda, pero escrito por Theodorakis, ¿cómo se llama? El músico muy conocido. Theodorakis es uno de los músicos griegos más conocidos en el mundo. ¿Vangelis Theodorakis? Sí. ¿Vangelis Theodorakis? Sí, Vangelis Theodorakis. Él compuso esta obra para coro y músicos, 15 músicos, un coro de 80 personas tenía detrás mío que me pararon los pelos cuando lo escucharon la primera vez. Y se llamó Canto General, ahora se llama Canto General. Y eso fue también transmitido por la radio ABC en todo el país. Y fue algo bastante impresionante de ser parte de ello. Y yo estuve ahí como tiene una voz femenina y una voz masculina, que son las voces principales. Yo era la masculina y una chica griega hizo la femenina. Oye, pero una de las cosas interesantes de eso fue que la música preciosa la música que hizo él, pero está basada mucho en la música macedónica griega, que tiene unos tiempos de tirarse los pelos, así que no fue fácil de poder hacerlo. Oye, haciendo como un cierre de nuestra conversación, tú lo dijiste, en 50 años de trayectoria y en un país multicultural como Australia hay
hemos pasado por varios hitos, o sea, varios elementos y te agradezco mucho esta conversación. Seguramente quedaron muchas cosas en el tintero, ¿verdad? No era Sí. imposible abarcarlo en una. Cosas que no conocía de ti, hemos conversamos harto y te agradezco mucho esta conversación que nos da una luz también de, lo hemos dicho en otros programas, sobre lo que es diversidad, ¿no es cierto? Mm, Generacional incluso, en términos de personas más jóvenes de mi edad o más mayores que tienen otra perspectiva otra reflexión en torno a la música. Para cerrar y agradecerte, quiero preguntarte, ¿estás satisfecho con esta carrera musical que has tenido? ¿Qué faltaría? ¿Aló? ya apareció. ¿Aló? Ahí sí. Ahora ¿Dónde sí, quedaste? sí. Ahí, no sé si escuchaste la pregunta, Hernán. Sí, No te escuché preocupes. la pregunta. Sí, Ya. escuché la pregunta. Mira, Ok. estoy bastante satisfecho. Pienso que he hecho bastante. Todavía, tú sabes que yo escribí una cantata popular para Víctor Jara, am, que la presenté en el año 21, ¿ya? 21 ya. Completa. Antes que eso presenté partes de la cantata y ahora mi proyecto que quiero hacer ahora es grabarla, tener la cantata grabada. Esta cantata tiene coro y tiene varios músicos interpretando diferentes instrumentos allí. Y con ella, con quien trabajé mucho para eso fue con Margot McLaughlin, que es Ya, la directora del coro austral, que se llama ahora. ya, Um, y con ella hice muchos proyectos yo, y todavía sigo haciendo proyectos. ya, perfecto. Entonces, Es un músico activo, totalmente ¿hmm? activo. Es un músico totalmente Sí, activo. sí, bastante. Me gusta estar activo, me gusta estar haciendo cosas todo el tiempo, Hernán, ¿no? qué te pareció esta conversación? ¿Qué te pareció poder Me reflexionar? pareció muy interesante. Indudablemente que hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, de, de, de lo que significa ser músico, por ejemplo, en el extranjero como yo, viviendo en otro país totalmente de otra cultura, otra lengua. Ese es un factor bastante importante en la ecuación, En la ¿no? ecuación. Musical. Pero de todas Um, maneras, algo rescataste, igual yo entendí algo de esos elementos, como también las circunstancias de la época que nos tocó vivir, que te tocó vivir, como también la comunidad a la que tú pues, lo dejaste sentado desde el principio. O sea, en un país llegaste con ciertas prebendas, por así decirlo, en un buen sentido, por supuesto, para poder adaptarte, ¿no es cierto? Ahora es distinto. exacto, Entonces creo hay que que adaptarse. eso fue muy importante. Hernán, yo te Claro. quiero agradecer tu presencia. Seguramente vamos a seguir conversando más acotadamente sobre algún tema, ¿no es cierto? Me quedo mucho, lo hemos conversado antes, lo de la acción cultural. Voy a hacerte preguntas. Tú sabes que la educación es mi ámbito también. Sí, Y nada, muchas gracias que te hayas conectado con nosotros ya el día viernes allá en Australia. Aquí todavía es jueves. Y sí, qué bueno que haya salido esta conversación, ahí lo preparamos y espero que hayan disfrutado las personas que se conectaron y va a quedar grabado también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver ya. más tiempo. Y nada, dejar aviso para el próximo, nuestra última misión del 2024, el cierre de este exitoso eh, ciclo de programa en torno a la música con Francisco Sagredo, que fue mi estudiante hace muchos años en la UNIAC, pero después él siguió su ruta en otra institución, se tituló y lleva adelante, creo que también te va a interesar mucho, Hernán, la ruta de un gestor musical, de un compositor que ha llevado adelante sus óperas Ah, ya, en un qué estilo muy interesante. moderno, remozado, pero sí lo que me llamó, y ahí si lo está viendo Francisco, un rescate de la cultura clásica a través de los mitos, por ejemplo, o de los textos griegos clásicos, colocando en Ah, puesta en escena eso, algo oye, muy, eso va muy a ser muy llamativo, sobre todo interesante. para esta época.
Como te comenté en Así alguna que el oportunidad, lunes, mi mamá era cantante de ópera. Por eso yo me interesé mucho en la vamos a música estar hablando desde de pequeño. drama musical. Vamos a estar de drama musical. Ahí vamos a hacer la diferenciación con teatro musical. Estoy adelantando algo. El próximo lunes 30, el último programa, despedimos el año 2024 con mi gran amigo Francisco Sagredo ahí contando su beta de compositor y también de director y gestor, sobre todo gestor. Creo que va a ser súper bueno que él pueda decirnos cómo él ha llevado adelante casi a pulso sus exitosos proyectos y su maravillosa música me ha tocado escuchar. ¿Ya? Así que muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Raquel, que yo sé que estás ahí asistiendo. Muchas gracias, Amorcito, que también estás asistiendo. Y todos los que se conectaron a esta conversación. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Voy para allá, acuérdate. Así Sí, no, que vamos, y el grupo Papalote vamos a tocar allá en Chile, de paso cuando vamos a ir qué a tocar bien. a Cuba. Así que nos vamos a ver Ajá. pronto en persona de vuelta. Sí, no, ya sí sea, para ahí ya tenemos fechas para el 2025. Nos vemos, Hernán, saludos. Ya, Chao, nos vemos. Raquel, gracias. Chao, chao.